Los geolodías pretenden acercar a la sociedad tanto la geología como la profesión del geólogo. Consisten en una excursión de campo guiada por geólogos, totalmente gratuita y abierta a todo tipo de público. Se realiza en lugares interesantes por su entorno geológico, y se proporciona una información rigurosa a nivel divulgativo. Permite ver estos lugares con ojos geológicos, y vislumbrar algunos aspectos de cómo funciona la Tierra sobre la que vivimos y de cuyos recursos naturales dependemos totalmente. Es también una manera de sensibilizar a la población sobre la importancia y necesidad de proteger nuestro patrimonio geológico. El Geolodía, que se realizó el 6 de mayo de 2012 en las chorreras de Enguídanos y Villora, tuvo una duración de 4 horas y asistieron unas 100 personas a las que debemos expresar nuestro agradecimiento por ser partícipes en esta iniciativa cultural junto al Instituto Geominero y la colaboración del Ayuntamiento de Enguídanos, entre otros. Tenemos 1 hora y 10 caminando, no va a haber ninguna explicación hasta que lleguemos allí. La idea es que caminemos lo ligero que podamos y en función de cómo esté de barros el camino. Ayer lo hicimos y bueno, hay charcos que habrá que escapar un poco y estar un poco mejor. Y una vez que lleguemos allí, todos tenéis el guioncito que hemos repartido. Sí, es verdad. Qué guapo este baño. Nosotros y todo el grupo que se metía arriba. Claro, lo de aquí. Bueno, bienvenidos otra vez a todos. Ahora ya sí que es la primera parada oficial del Geolodía de Cuenca. Para los que no seáis de aquí, este es el término que se conoce como las chorreras. Las chorreras es toda esta parte que tiene el río Cabriel, y la particularidad que tiene es que en este punto es capaz de precipitar carbonato cálcico en ambiente continental. Y diréis muchos, bueno, pues ¿qué tiene que ver que un río haga esto? Bueno, pues no muchos ríos en el mundo son capaces de precipitar carbonatos en su lecho como lo hace el Cabriel. De hecho, en los estudios que están hechos a nivel mundial y a nivel de España, son muy poquitos los lugares en que ocurra este proceso. Luego veremos las singularidades por las que se produce. Un poco para hacernos idea de dónde estamos en la provincia de Cuenca. Os he traído un mapa geológico, luego el que tenga más interés y quiera verlo despacio se lo enseñamos. Y es lo que os decíamos, la manera que tenemos los geólogos de trabajar cuando salimos al campo, pues es pintar sobre un papel, sobre un mapa topográfico, las piedras que vemos. Y de qué edad son, y qué tienen, si tienen fósiles, si no tienen, qué minerales, qué no. Y eso es lo que intentamos representar con los distintos colores. Enguídanos es un sitio muy particular dentro de la geografía española, porque en su término municipal, a pesar de no ser muy grande, para lo que son los municipios españoles, tiene una geodiversidad altísima. Tiene rocas y minerales y fósiles que van desde el Triásico, si cogéis la escalita que os hemos dado, el marcapáginas, estamos viendo rocas desde hace 251 millones de años hasta la actualidad. No en todos los pueblos de España se están formando rocas en la actualidad. O sea, aquí tenemos toda esa variedad. Todas las rocas que vemos son de ambiente sedimentario. Es decir, lo que no vamos a encontrar en Enguídanos son ni granitos, ni neises, rocas que se han formado en el interior de la Tierra. Todas las que vamos a ver son rocas que se han formado en la superficie del planeta. Más curiosidades. Todas estas rocas y estos carbonatos que se llaman tobas de las chorreras se han formado en el Holoceno. El Holoceno es el periodo más reciente de la historia geológica de la Tierra. Luego ya os daremos edades concretas porque uno de los compañeros que vienen, los que están concretamente con el grupo de arriba,
son investigadores de estos sistemas fluviales y mediante uranio-torio ellos sí que han calculado la edad exacta de la roca. O sea que tenemos hasta la suerte de saber de primera mano y por nuestros compañeros la edad que tienen realmente y cómo funciona este sistema. Bueno, para los que no seáis de aquí, en Guídanos estaría en este trocito abajo del mapa y hemos venido caminando por todo lo que es el curso fluvial del Cabriel hasta las chorreras. Y aquí vamos a ver la primera singularidad del día. Vamos a ver estas chorreras, estos carbonatos que va a tapizar el Cabriel todo su cauce fluvial, sobre qué se apoyan. Y eso es lo que nos lo va a contar Ramón. Esto de aquí. Bueno, aquí, yo creo que se puede. ¿Necesitas? Es que tengo Bueno, aquí nada tenéis un bloque diagrama más o menos de lo que estamos viendo. más. Es el mismo que tenéis en el guión que os hemos repartido. Fijaros que esto representa, esto de aquí representaría esa parte de naranja de ahí, ¿vale? Por debajo estaría este banco verde, que son unas calizas que hay justo por debajo, que son así como tableadas, ¿vale? Justo por debajo de los mazacotes de arriba. Luego estaría todo esto que son unas margas del Jurásico, que es todo esto de aquí. Y lo que podemos observar claramente es que cómo se ponen en contacto estratos de una edad muy antigua con otros mucho más modernos. Es esta línea de aquí que separa unos estratos muy antiguos de otros modernos. Sería una discordancia, se llama, ¿verdad? Estas rocas de aquí arriba son las que he dicho antes mi compañera, que son muy modernas, son de, vamos, Del Mioceno. son bastante modernas, mientras que esto es Jurásico. Entonces, en esta línea resulta que hay, pues a lo mejor, ¿cuántos son? 100 millones de años. 120 millones de 120 años millones entre de unas años. rocas y otras. Entre estas rocas y estas que vemos aquí. Y eso es una discordancia. Es decir, en ese periodo de tiempo no ha habido deposición, sino lo que ha ocurrido ha sido erosión. Y por eso nosotros lo que vemos ahora es la huella de lo que ha ocurrido en ese tiempo. Aquí están condensados en esta línea 120 millones de años. Es muy curioso. Lo curioso, y a ver, ¿por qué es importante las discordancias para los geólogos? Porque muchas veces, cuando estáis acostumbrados a trabajar en historia o con botánica, lo importante es lo que se ve y lo que queda. Bueno, pues para nosotros los geólogos muchas veces lo más importante es lo que no queda. Y es decir, la primera pregunta que nos haríamos es, jolín, ¿y por qué en esa línea, que ahora están dos rocas juntas, qué ha pasado para que ahora las veamos juntas y nos están diciendo que hace 120 millones de años? O sea, fijaros toda esa cantidad de tiempo que ha pasado en la península ibérica para que aquí no haya en todo ese intervalo nada acumulado ni nada conservado. Bueno, pues os vamos a enseñar unos mapas paleogeográficos. Estos. Ahora os acercáis porque merece la pena verlos, los circulamos. ¿Cómo era el planeta hace esos 94 millones de años en el Cretácico superior, que es la edad que tienen esas rocas que nos quedan justo entre ese bocadillo que serían los dos grandes unidades geológicas? Fijaros, la península ibérica es ese pequeño puntito que queda ahí. Ahora pasamos el mapa y lo circuláis. Es decir, todo lo que sería el noroeste de España era tierra sumergida. Imaginaros, ninguna de las montañas que hoy tenemos en España no se habían formado todavía. Y eso era lo único que quedaba. ¿Qué le pasaba en Guídanos? Y a Cuenca, estábamos bajo el mar. Éramos una zona de una plataforma marina tropical, los polos estaban fundidos, es decir, fijaros el planeta cómo era entonces, ahora que está tan de moda hablar del cambio global y si se van a fundir los polos o no, pues en esa época los ciudadanos de Guídanos, que eran una serie de bivalvos y de organismos marinos, pues vivían estupendamente como si estuviéramos en el Caribe. Mucho más sol, ambiente tropical, las variaciones estacionales eran mucho más débiles. Podía tener la plataforma marina en la que estábamos muy poquitos metros, una decena de metros de profundidad, con lo cual esto era un sitio paradisíaco. ¿Qué pasó para llegar al medio continente al que estamos ahora? Bueno, pues en ese intervalo de tiempo donde aquí ya no se acumula nada, los continentes siguen su deriva continental, se mueven, todos sabéis que el planeta es algo que no se queda quieto, aunque las abuelas nos digan, uy, es que esto hace 100 años era como lo vemos y esto no había pasado nunca. Bueno, pues el planeta nos cuenta muchas cosas. Os he traído un mapa donde tenéis todo este mancha naranja de aquí, es lo que era España hace 23 millones de años. Fijaros, desde esos 93 que os conté antes hasta ahora, el mar se retiró, llegaron glaciaciones, los polos se volvieron a formar, los continentes se movieron y en ese moverse de los continentes y chocar unos contra otros es donde vamos teniendo cada vez la geografía más parecida a la actual. Francia estaba unido a España y se empezó a abrir el Golfo de Vizcaya, la península ibérica hizo una rotación
por el empuje sobre todo de toda la placa europea, de tal forma que llegamos a colisionar con África, y en esa unión entre África y Europa es donde se formaron nuestras montañas que hoy vemos, es decir, la cordillera ibérica, que es la que muchos de vosotros vivís como ciudadanos, se empezó a formar tan solo hace 23 millones de años. Y esta zona, a lo único que le quedaba después de que el mar tropical se fuera era levantarse y erosionarse. Aquí no teníamos ningún ambiente susceptible para que se acumularan rocas ni para que se quedara nada en el territorio. Al revés, si nos fijamos en esa línea, no es una línea continua. Había valles antiguos, paisajes antiguos, cada vez estas tierras se quedaron emergidas, vinieron otros organismos a colonizar estos medios. Los últimos movimientos de la orogenia alpina, que es la que nos forma ya la cordillera ibérica, rejuvenecieron mucho más todas estas sierras, y luego ya llegó el momento en que toda esta orogenia se paró. Hace unos poquitos millones de años, unos 5, todas estas grandes fuerzas que empujan a la península ibérica se ralentizan, sigue habiendo algo de movimiento, pero ya no son capaces de levantar territorios como lo habían hecho en este periodo de tiempo, y entonces sí que se vuelven a acumular rocas. Todos esos conglomerados naranjas que estáis viendo arriba es cuando ya la sierra se ha levantado del todo y no le queda otra que erosionarse y venirse a las zonas deprimidas que ya se quedan en estas cuencas interiores de la Ibérica y rellenarse por conglomerados. ¿Por qué son conglomerados y no son arcillas? Porque tienen el área fuente muy cerca. Los relieves son muy jóvenes, los ríos se están formando y arrastran material a lo bestia. Con lo cual son rocas muy diferentes que, aun estando en ambiente continental, con las que vamos a ver ahora formarse en el fondo del río. ¿Preguntas? Fijaros, sabemos el esfuerzo que es pasar, esto es como pasar una película ahí a toda velocidad, toda velocidad, toda velocidad. Pues nada, seguimos hasta la siguiente parada, vamos a seguir el camino y en cuanto lleguemos a las primeras zanjas que se ven ahí, esos son ya los primeros afloramientos de las rocas de las chorreras. Esto nos vale un poco de marco general para que veáis dónde el Cabriel empieza a funcionar con una dinámica que podríamos considerar actual. Así que seguimos otro poco. Un gran salto en el tiempo. La discordancia entre el Cretácico inferior y Mioceno. Las rocas sedimentarias, cuando se forman, se disponen en bancos horizontales, que se denominan estratos. En la parte inferior del Valle del Cabriel podemos ver unos estratos de margas de color verde y calizas de color ocre, que están inclinados y justo encima. En la parte superior de la ladera se han acumulado capas de conglomerados y arenas de color anaranjado. En la línea que separa ambos conjuntos de rocas, y que denominamos discordancia, lugar donde las rocas parece que no se ponen de acuerdo, han transcurrido la friolera de unos 125 millones de años. Si le añadimos que el primer grupo se formó en el fondo de un mar tropical del Jurásico superior y del Cretácico inferior, mientras que las rocas superiores eran antiguos abánicos aluviales formados en ambiente continental, podremos hacernos una idea de la cantidad de procesos geológicos que ocurrieron durante ese tiempo. De hecho, James Sutton 1726-1797, escocés y médico, aunque nunca practicó esta disciplina, conocido como el padre de la geología, se dio cuenta al contemplar una discordancia angular similar a la que hay en las chorreras, que la edad de la Tierra no podía ser de 6016 años, como se creía en su época. Bueno, siguiente parada, ahora ya sí que de verdad vamos a tocar las rocas más modernas que podemos encontrar en Enguídanos. Y es, ¿cómo te llamas? Verónica nos va a hacer de secretaria. Sí. Y nos va a hacer aquí un poco de nivel de presentación de estas rocas. Nos vamos a echar un poquito más allá, que están más descarnadas y se ven mejor. Fijaros. Que te vamos a mandar contar algo tan difícil como es. Vamos a dar la tarea a Verónica y así ella que la vaya haciendo y os voy contando cosas. Tu misión de hoy, y además con premio, nos tienes que contar las láminas, sí que las distingues, ¿no? Cada laminita de estas, desde aquí hasta este punto. A ver cuántas ves. Pero este va a ayudar además. Luis, ayúdale a señalarle las láminas para que Verónica las vea. Tal que desde aquí hasta aquí, ¿cuántas de estas ves? Bueno. Donde estamos ahora mismo pisando y donde os estáis apoyando
son unas rocas sedimentarias, es decir, se han formado en la superficie del planeta, todos estamos de acuerdo y vemos esto, ¿no? Que se llaman tobas. Se forman en ambiente fluvial y se forman a partir de todo el carbonato disuelto que trae el río Cabriel. El río Cabriel, os hemos traído aquí una ventana de estas del tiempo, una lámina de estas. No desde cuando nace, no todos los ríos, que es lo que nosotros vemos desde arriba, tienen su cauce en superficie, es decir, lo que sería el cauce que en todos los mapas tienen. Todos los sistemas fluviales llevan además aparejado una serie de acuíferos subterráneos, es decir, todo el agua que llueve y se filtra en nuestras sierras pasa a profundidad por todos los poros y las grietas de las rocas, se va acumulando y digamos que todas esas aguas vergen luego a los cauces principales. Bueno, pues en todo ese trayecto de kilómetros y kilómetros del río Cabriel, de atravesar las calizas y las dolomías que se habían formado en las plataformas marinas del Jurásico y del Cretácico, lo que hace es que tiene la capacidad de disolverlas. Y cuando los disuelve, pues ¿qué hace? El carbonato, que es iones de carbono, oxígeno, calcio y algo de magnesio, pues separa esas moléculas y las trae en disolución. Y cuando el río Cabriel vuelve a salir en superficie y todos esos manantiales que alimentan al río Cabriel salen en superficie, lo que ocurre es que el CO2 que en ambiente subterráneo va contenido ahí, como cuando tenemos la botella de champán o la botella de Coca-Cola, cuando el Cabriel abre su tapón y sus manantiales salen fuera, el CO2 escapa a la atmósfera. Y entonces, en ese proceso de escaparse el CO2 a la atmósfera, es decir, como si los acuíferos abriéramos el tapón y sale todo el burbujeo, lo que le ocurre al carbonato que ha ido disuelto, esos iones que se han separado en ese trayecto, son capaces de químicamente volverse a juntar y volverse a formar las partículas de carbonato. De tal manera que cuando llega a estos puntos, lo único que va a hacer el carbonato es acumularse y tapar, es como si hiciéramos una especie de tapiz sobre ese fondo y ese lecho de lo que es el valle del Cabriel. Verónica, ¿has contado ya las láminas? ¿Cuántas hay? 11 láminas. Bueno, pues fijaros, la particularidad de estas rocas es como si tuviéramos un libro, son como hojas, ¿no? Como láminas. Aquí vemos un corte y una sección y podemos ver todas esas láminas. Si yo cojo un libro y digo, quiero ir de la página 28 a la 50 y voy pasando páginas, pues estos carbonatos tienen esa particularidad también. Cada primavera, cuando descargan los acuíferos, durante todo el verano y el otoño, acumulan el carbonato que traen y forman una lámina. Llega el invierno, el sistema se ralentiza un poco. Ahora vamos a contar quién vive aquí también, que nos ayuda a formar las láminas, y entonces se para. Llega la próxima primavera, vuelven a descargar los manantiales, el Cabriel trae más agua y se vuelve a acumular carbonato. De tal manera que si yo cuento estas láminas, sé el carbonato que se ha formado en 11 años. Porque Verónica nos lo ha contado muy bien, y entonces si fuéramos capaces de contar todas las laminitas que teníamos aquí, sabríamos los años que el Cabriel lleva tapizando el fondo de su cauce. ¿Qué pasa con estas láminas? Y luego veremos más arriba tobas diferentes. Si vais por la cordillera ibérica hay muchísimos sitios donde hay tobas de estas fluviales, pero si recordáis alguno, la particularidad que tienen es que, como hemos dicho que el carbonato sale y tapiza, pues lo que suele tapizar son las plantas, los musgos, los caracolitos que viven en los cauces del río, las rocas. Pero ¿quién vive en este tramo de las chorreras que en muy pocos lugares del mundo vive y es capaz de darnos estas láminas tan maravillosas? Pues nuestras amigas las cianobacterias. Las cianobacterias son unos organismos, si hay algún biólogo que nos quiere precisar se lo agradecemos, son unos organismos microscópicos que en su ciclo vital tienen la particularidad de que acumulan y sintetizan el carbonato alrededor de sus filos. Os he traído una imagen de microscopio electrónico de una publicación aparecida este mismo año. Luego os acercáis porque yo creo que merece la pena verla. La escalita que viene pone aquí 100 micras, para que os hagáis una idea del tamaño que tienen estas cianobacterias. En 1 milímetro cogen 1000 micras. O sea, fijaros esos pelitos, lo diminutos que son, y a partir de esos pelitos, que son los que viven ahí en la superficie del agua, en el fondo del lecho, los que hacen acumular cada año el carbonato en su ciclo vital. Bueno, pues estos serían unas secciones, fijaros aquí en esta porque se ve más fácil, todas las partículas que hay alrededor de estos filamentos serían el carbonato que cuando el Cabriel llega a este ambiente suelta su CO2 y se acumula y se precipita en forma de láminas gracias a que las cianobacterias viven aquí. Luego las vamos a ver porque hoy en día siguen viviendo en el fondo del Cabriel,
Con lo cual, luego, cuando nos asomemos al río, veréis las cianobacterias de hoy en día. Pero estas rocas que tenéis aquí se formaron con cianobacterias de hace unos cuantos miles de años. Y antes os decía que sí que sabemos la edad de estas rocas. Juan Vázquez y David Domínguez, que son dos investigadores, ahora están en el centro, uno de ellos en el centro de Atapuerca también estudiando, se dedican a estudiar en detalle y analizar milímetro a milímetro y geoquímicamente estas rocas. Han datado por medio del uranio que se acumula en estos carbonatos y tienen una edad de 6.700 años. O sea, fijaos, a pesar de ser unos cuantos miles de años, para lo que es el registro geológico estamos viendo rocas muy modernas. Y este es uno de los pocos ecosistemas a nivel mundial donde hay una acumulación tremenda de láminas, de tobas, formadas a partir de cianobacterias. O sea, si alguien alguna vez os pregunta por las chorreras, aparte de que veréis que el paisaje es fascinante, podéis presumir que es uno de los pocos lugares en el mundo donde precipitan este tipo de rocas. Por favor, acercaros a ellas porque si ponéis un poquito de atención entre cada lámina, se pueden ver como los pelitos de las cianobacterias. Yo os enseño a los que paséis uno por uno porque se ven, y si os asomáis en ese frente, entre cada lámina es como si tuviera una especie de palitos o hilitos verticales. Pues esos son los pelos de las cianobacterias. Ramón, que se va a poner en el frente allí, os va a enseñar unos pocos y yo os enseño y os guío para que veáis las de aquí. Cada lámina tiene su laminita, entonces cada paquete de estos es un año. Contando, podríamos saber los años que hay. Lo que pasa que, claro, aquí vemos que hay otro tipo de carbonatos. Esto es, luego vamos a ver arriba, lo veremos, ¿no? Sí, esto es que ha rellenado pues raíces, trozos de tronco, y claro, eso queda también en el registro fósil, ¿no? No ha quedado tan laminar en este trocito, ¿no? ¿Eso sería vegetal? Esto sí, esto eran raíces, esto era el fondo del río, lo que hubiera ahí, pues trozos de palitos, hojas, troncos, madera, piedras, animales, también estoy mirando, habrá algunas conchas, y todo eso se recubre de carbonato cálcico y es lo que va haciendo que el río pues, forme la caliza. O sea, fijaros, en Guídanos cada vez le vamos poniendo más alto en el panorama geológico mundial, Que sea de aquí, mucho me despacio, pues en mi pueblo y esto. Bueno, en Guídanos se podía coger y llevar directamente a un museo, ¿verdad, Ramón? Bueno, no, que es mucho más bonito que sé dónde está, ¿eh? Me lo ponéis. Sois de aquí. La pesquera, ¿no? Y de Mindanilla y tal. Pregunta, ¿cómo es el color del agua? Blanca, verde, esa... Bueno, ¿qué lo podemos diferenciar? Nosotros pasáramos por un agua de agua, porque seguro que el agua no tiene ese color, ¿verdad? Que nos da un brillo. Pues aquí estoy viendo a las formadoras de todas las aguas, el agua que tiene color, y ya está con el acceso del agua identificado. Por eso tiene ese color. El carbonato que se acumulará ahora en la primavera y el verano dará lugar a una de las laminitas como las que hemos visto antes. ¿Qué ocurre en este medio y qué tiene de frágil también este sistema? Si alguna vez volvéis a las chorreras o paseáis por aquí, no hay ningún problema en que os bañéis en las cositas, en que estéis por aquí, pero lo que sí que es realmente peligroso para el ecosistema es caminar y pasear por las rampas y por los toboganes, porque es donde las bacterias están viviendo en la actualidad. Entonces, si se pisan mucho, si el turismo pasa mucho por esas zonas, al final se degradan, se pierde la comunidad y se pierde la precipitación de carbonato. Es lo que esto nos servía muy bien de ejemplo, nos serviría muy bien de ejemplo de cómo la dinámica actual es relativamente frágil y cómo la irrupción del hombre en el planeta a lo bestia también controla que la precipitación de rocas no sea igual que en épocas del Holoceno, hace 6.000, 7.000 años, donde el hombre no tenía la presión sobre el medio como lo que tenemos ahora. Bueno, pues simplemente esta parada de perspectiva nos va a servir para explicar un poco lo que veis en la pared de enfrente. Bueno, si os fijáis en la pared de enfrente, es diferente a la que explicamos en la primera parada. En la primera parada os acordaréis que estaban esos conglomerados naranjas en el techo de la ladera. Bueno, pues ahora nuestro techo de la ladera de enfrente, como veréis, son carbonatos
y esas tienen 120.000 años. Fijaros el salto temporal como señala Ramón. Lo gris que veis así verdoso, de la vida está. Curiosidad, y fijaros, para que veáis cómo los ríos, a pesar de que los veamos así, y nuestros abuelos nos habían dicho que el Cabriel era así, desde que ellos recuerdan de sus abuelos, de sus tatarabuelos, todas esas rocas que hay ahí enfrente, que sí que habrá unos 40 metros de espesor de ese carbonato, que es igual, si les pudiéramos subir ahí arriba que el que estamos pisando, eso era el lecho del antiguo Cabriel. Es decir, por donde ahora pisamos es el Cabriel más moderno y más encajado, pero cuando la sierra se levantó y el Cabriel empezó a labrar toda esta zona, iba por ahí arriba y los carbonatos los depositaba ahí arriba. ¿Qué pasa para tener carbonatos ahí arriba y tener un cauce ahora y tener carbonatos otra vez? Bueno, pues ahora sí que os vamos a contar una historia del clima, cómo era el clima hace 120.000 años. Bueno, os hemos traído un gráfico que es una curva como las que vemos normalmente en los telediarios de la bolsa, ¿no? Dicen el gráfico o el precio del petróleo, sube, baja... Pero en lugar de hacer así... Ahora vamos fatal, ¿no? Bueno, pues os hemos hecho una síntesis de lo que sería la curva climática para el hemisferio norte en el planeta. Es esa curva de color rojo que os enseña Ramón. Si abrís vuestros guiones, en la primera página está en chiquitito, para que luego cuando lleguéis a casa o se lo queráis contar a alguien, tengáis ahí la referencia. En la escala de abajo pone los años, y está abreviado empieza desde 130.000 años hasta la actualidad, el 0. Bueno, si la curva sube, esto es como la bolsa, ganamos dinero. Bueno, pues si la curva sube, hace calor. Y en el planeta estamos, pues como ahora, los polos están restringidos al norte a sur, no hay muchos glaciares, hace muy bueno, llueve. Cuando la curva está abajo, mal asunto. Ahí estamos en momentos de glaciación. ¿Qué ocurre entre esos carbonatos de ahí arriba y los que estamos pisando ahora? Bueno, pues toda esa parte que nos falta y no tenemos registro de rocas entre medias, corresponde a la última gran glaciación que ha tenido el planeta. El polo norte y el polo sur eran mucho más grandes de lo que estamos hoy en día, todas nuestras montañas tenían glaciares alpinos, el nivel del mar había bajado del orden de 120 metros, es decir, si tuviéramos un apartamento en La Manga, tendríamos que bajar 120 metros en la plataforma valenciana de ahora para llegar a primera línea de playa. O sea, fijaros cómo era España hace 120.000, en ese momento después de los 120.000 años. Bueno, toda esa glaciación, cuando acaba, no, hace unos 15.000 años, el máximo glacial fue hace 30.000, hace 15.000 años, otra vez entramos en un ciclo climático cálido, que es el que se conoce como Holoceno, que ese sí que será un nombre que también muchos habréis oído así de los libros de texto y tal, y es cuando el Cabriel, durante todo ese curso de la época glacial en que se encajó, tuvo que remontarse y excavar todo su curso, llegar al Júcar y llegar esos 120 metros por debajo de lo que es la línea de costa actual, el nivel del mar sube, el Cabriel se relaja, ya no le cuesta tanto trabajo tener que llegar al mar, se adapta a este lecho, encima hace bueno, las cianobacterias aquí están estupendas y es cuando precipitan todo el sistema de rampas por el que estamos caminando hoy. O sea, fijaros cómo el planeta también, y a los geólogos, cuando luego os contamos si hizo frío o hizo calor, como estudiando nuestras rocas y viendo que están en una posición o en otra y la edad que tienen, nos permiten reconstruir todos esos paisajes glaciares y no glaciares en zonas donde no están los casquetes polares. Estas rocas solo crecen, y estas laminaciones de carbonatos, si hace buen tiempo, si estamos en etapas interglaciares. Bueno, pues eso es lo que a nivel general se os puede quedar mejor. Entre unas y otras, frío pelón en todo el planeta, no se precipitan los carbonatos y los ríos solo tienen más remedio que erosionar y erosionar. Pues siguiente parada, vamos a llegar... Sí, Ramón nos va a contar otra cosa. Es que antes, cuando hemos visto allí las láminas, os habéis fijado que por debajo de un paquete de láminas había otro tipo de caliza, que era otra toba también, pero que eran como tubitos así, súper mezclados unos con otros. Si os fijáis, aquí se están formando ahora mismo. ¿Lo veis aquí? Mirad. Todas esas pajitas, todas esas hierbas se
están rodeando de carbonato cálcico y cuando eso tenga una potencia, pues lo que vamos a ver es una roca. Esta toba no es laminar, la forma. A ver, hecho y antes de hacer ya media. El Cabriel vertía sus aguas al vecino Guadalzaón. En la ladera este del valle, frente a la parada anterior, hay otra discordancia. En este caso separa las margas verdosas del Jurásico, de unos 140 millones de años, de unas rocas carbonáticas porosas de color anaranjado del Cuaternario, que son todas iguales a las que vemos en las chorreras. Las primeras preguntas que nos surgen son, ¿qué es una toba? ¿Y por qué están allí arriba? Todo comienza hace mucho tiempo y muy lejos del río Cabriel. Desde su nacimiento, se alimenta de manantiales y atraviesa rocas carbonáticas, calizas y dolomías, del Mesozoico, de unos 250 a 265 millones de años. En este largo camino subterráneo, las aguas se cargan de dióxido de carbono, CO2, y de bicarbonatos disueltos. Cuando estas aguas salen del subsuelo y retornan a la superficie, tanto en el cauce, como en manantiales o surgencias, los procesos químicos se invierten y se produce la desgasificación del agua, favoreciendo ahora la precipitación de carbonato cálcico. La pérdida de CO2 no sucede en todos los tramos del río, se produce especialmente en los saltos de agua y cascadas. Para que se formen tobas en medios fluviales, también es necesario la presencia de ciertas bacterias y de vegetación acuática en condiciones climáticas, hidrológicas e hidrodinámicas favorables. Estas tobas están en lo alto de la ladera, porque el antiguo río Cabriel no tenía un valle como el actual, y circulaba a una mayor altura en comparación con su cauce actual. En este punto, vertía sus aguas cargadas de carbonatos a su vecino el río Guadalzaón, y en ese salto, también se formaron tobas. Eran las primitivas chorreras. Tienen una edad estimada en unos 120.000 años, que es el mismo tiempo en que Homo sapiens sapiens comenzó a expandirse por Europa, desde Oriente Próximo. La península estaba poblada por Homo neanderthalensis. Estos hechos no son casuales, y coinciden con un período climático templado, a nivel global en el planeta, que se denomina interglaciar. Por entonces, la península ibérica era más cálida y más húmeda, y en numerosos ríos de la cordillera ibérica, se formaron depósitos de tobas. Quizás algunos neandertales disfrutaron de unas espectaculares chorreras, muy distintas a las que actualmente podemos contemplar. El diario del clima. No hubo formación de tobas en el río Cabriel, en el intervalo de tiempo desde que se formaron las tobas del interfluvio del Guadalzaón, en el último interglaciar hace unos 120.000 años, hasta que se formó la rampa de tobas de las chorreras del interglaciar actual Holoceno, en los últimos 9.000 años. Durante ese intervalo de tiempo, ocurrió la última gran glaciación en todo el planeta. Durante las épocas glaciales la lluvia en la península disminuyó considerablemente, y, sobre todo, se redujo la cantidad de agua móvil en los ríos, al retenerse en forma de hielo en las montañas. Además, hubo un gran descenso del nivel del mar y los ríos, entre ellos el Cabriel, tenían que adaptarse al nuevo nivel de base, siendo sistemas muy erosivos, que profundizaron los valles. Sobre esta nueva topografía que formaron las chorreras al finalizar la glaciación, son muy especiales, por muchos motivos, pero sobre todo, porque en muy pocos lugares en el mundo la toba se origina por la presencia de cianobacterias, que hacen que el carbonato precipite en forma de láminas, como ocurre aquí. Si nos fijamos en detalle, son como las páginas de un libro, y se distinguen láminas milimétricas de color crema que alternan con otras láminas de color caramelo oscuro. Lo más frecuente es que se formen dos por año, donde la lámina más clara y porosa corresponde al carbonato formado en invierno-primavera, y la lámina más densa precipita en las estaciones de verano-otoño. De esta forma, cada par de láminas corresponde a la precipitación en un año, y si se cuentan todas las láminas de la toba, podríamos conocer su edad con bastante precisión. Estudiando estas rocas también podemos saber cómo era el clima en el pasado. Para conocer estos datos, se usan los isótopos de dos elementos químicos, el oxígeno y el carbono presentes en cada lámina de carbonato. En función de la proporción entre isótopos pesados y ligeros, a lo largo de las láminas podemos inferir la temperatura a la que precipitaron cada año, y podríamos saber la temperatura del verano de hace 5.000 años. Ahora mismo el Cabriel también se transforma en piedra. Pero esto no solo es cosa del pasado, actualmente este proceso ocurre ante nuestros ojos. En las chorreras también viven cianobacterias en la actualidad. De hecho, son las responsables del color turquesa de las pozas.
chorreando agua y cal. En este punto se observa la morfología en rampa de las chorreras que tienen una edad de 6.700 años, que se ha calculado con métodos radiométricos. Las tobas cuando crecen forman una rampa en el río y altera de manera importante la topografía del valle fluvial. En el frente de rampa de las chorreras nos podemos imaginar cómo el agua descendía en forma de cascadas, tapizando de carbonatos estratos de calizas inclinadas del Jurásico. Otros organismos vivos, además de las cianobacterias, tienen un papel fundamental en la formación de las tobas porque actúan de soporte para su precipitación, como los musgos, las algas y algunos animales protozoos, rotíferos, anélidos, crustáceos, hasta larvas de insectos. De esta forma, los cristales crecen formando una especie de corteza o coraza alrededor de ellos. Cuando quedan totalmente rodeados por el mineral, la materia orgánica muere, se pudre y desaparece, quedando un hueco en su lugar, y la roca tiene un aspecto de queso suizo. El carbonato reproduce, en ocasiones fielmente, la forma y ornamentación de estos vegetales. Al final de todo el proceso, se origina una roca muy porosa, ligera, poco resistente y de aspecto superficial muy caótico, a menudo con delicados grabados de hojas, helechos o tallos, donde incluso pueden quedar incluidos las conchas de gasterópodos de agua dulce. Entonces yo creo que merece la pena también, ahora os pasamos el bloque diagrama, porque a veces es difícil, para nosotros es muy fácil imaginarnos este paisaje, pero os hemos hecho esa reconstrucción por ordenador de cómo serían este sistema. Aquí ahora José Saiz nos va a contar un poco también lo de las maderadas, y sí que me gustaría haceros lo que antes os decía de cómo el hombre influye en su medio natural. Las chorreras también modifican un poco su paisaje desde que se construyó la presa de Villora y se hizo una gran retención de aguas arriba de toda esta zona del Cabriel, de tal manera que el caudal que circula hoy en día por el río no es lo que sería un caudal en condiciones normales si no hubiera intervención humana. Bueno, pues ese bloque diagrama es un poco lo que nos reflejaría ese momento de que antes de que el hombre haga una irrupción fuerte en el medio, podría ser este tipo de ambiente. Y ahora, José, si quieres, nos cuentas lo de las maderadas y lo del canal y todo esto, porque la verdad que es muy interesante luego ver cómo el hombre se adapta a su medio natural y ve ventajas y oportunidades en todas las singularidades de la naturaleza. El año 1914 supone un antes y un después en las chorreras, pues, Hidroeléctrica Española construye aguas arriba la presa y la central del Salto de Villora, modificando drásticamente el caudal del río Cabriel en este punto. Debido a esto, se produjo la erosión y el fuerte encajamiento del río, que corta la rampa de Tobas. En su encajamiento podemos ver un corte perpendicular de la rampa como si fuera una cascada petrificada. En estos cortados se intercalan sedimentos arenosos y gravas entre las láminas de la toba. La instalación de la presa también supuso el fin de las maderadas y los gancheros por las chorreras. El río Cabriel ha sido ruta maderera ininterrumpida hacia el Mediterráneo desde tiempos de los árabes hasta principios del siglo XX. Las maderadas iniciadas por los árabes las siguieron y propiciaron los reyes de Valencia que contrataban con los de Castilla constantes suministros de madera y los mismos reyes de Castilla que llevaban hasta Cullera las maderas que debían llegar hasta Algeciras para la Real Armada Española. Las Chorreras, como nos dice Miguel Enarejos, es un paraje con una espectacular y salvaje belleza que el agua dibuja, y ha ido creando unas veces en forma de cascadas, otras en forma de rápidos toboganes, de remansos, de balsas o repentinos giros que el hombre modificó adaptando los túneles excavados por el agua en la roca para alinear la corriente y facilitar la salida de los troncos que, cortados y echados al río en Quelasa, cita el escritor árabe Al-Idrisi, aquí se estacionaban estancados sin poder encontrar la salida, e impacientando a los de Valencia y Denia, que los esperaban en Alcira o en Cullera. Aún se conservan una serie de cruces, del tipo de Caravaca, en estos túneles y senderos de las Chorreras como marcas del paso de estas maderadas, y parte de los troncos que fueron arrastrados de las riberas con las subidas y crecidas, y que quedaron encallados y cubiertos del carbonato cálcico en las Chorreras. Al amparo de estas maderadas o almarias que discurrían por el Guadalaviar, y por el Cabriel hasta Valencia, aparte de los famosos y arriesgados gancheros y de las célebres bonacheras, típico vocablo de la cabecera del Cabriel, que atendían a los porteadores, nacieron también cuadrillas de asaltantes y piratas que secuestraban, retenían o robaban la madera cuando entraban desde el Cabriel al Júcar. Era mucho más rentable bajar madera por el Cabriel, por ser más corto y cómodo el recorrido. No es casual que las noticias anteriores al siglo XIX citen como lugar de origen de la madera que llegaba a Alcira la zona del Cabriel y no la del Júcar.
Otras veces, los gancheros de San Martín, cuando eran pinos fáciles de transporte, los hacían descender, si el caudal lo permitía, por el río Villora o San Martín hasta su desembocadura en el actual embalse de Contreras a la altura de Enguídanos. El origen de las maderadas que bajaban por el Cabriel estaba en los bosques de su cuenca alta y de sus afluentes el Campillos y el Guadalzahón. Nombres ligados a la extracción de pinos son Cañete, la Huerta del Marquesado, La Cierva, Campillos de la Sierra, Boniches, San Martín, Pajarón, Pajaroncillo y, aguas más abajo, Enguídanos y la zona más occidental de la tierra de Requena, donde hoy está el embalse de Contreras. A mediados del siglo XIX el principal punto de embarque estaba en la herrería de Cristinas, término de Pajaroncillo, para bajar al cual desde los pinares de Boniches, Campillos y Villar del Humo había un camino llamado del Arrastradero, topónimo que todavía se conserva. En el siglo XVI también se hacía cortar la leña y madera que el duque de Gandía, conocido como San Francisco de Borja, compraba en los pinares del término de la villa de Enguídanos. La leña era, en efecto, otro de esos elementos imprescindibles para la fabricación del azúcar y, en consecuencia, su aprovisionamiento no se podía dejar a la improvisación. Aunque el Cabriel era un río bastante apropiado para la conducción de malera, no tiene tantos meandros y vados como el Júcar ni el corto caudal y la profusión de azudes del Turia, no faltaba desde Cristina hasta Cofrentes algún que otro paso complicado. El peor de todo era el salto de Villora a las Chorreras, donde el Cabriel se precipita por una serie de cascadas con más de 100 metros de desnivel que hacían imposible el paso de las maleras, si no hubiese sido por una acequia abierta en su margen izquierda, que, si bien tiene bastante pendiente, sirve al menos para evitar las cascadas, por lo que era necesario pasar la madera pieza a pieza, operación sumamente entretenida. La construcción de la vía férrea de Valencia a Utiel en 1885 facilitó que aguas debajo del puente de Contreras, inaugurado en 1852, y por donde pasaba la carretera de Valencia a Madrid, se habilitase en la orilla izquierda del Cabriel un desembarcadero en el que se separaba una parte importante de madera que eran transportadas en carros por carretera hasta Utiel, donde había aserradores de importancia. El conglomerado, y lo que hay entre medias de ellos son arenas, arcillas y cementos también de calcita, que son los que unen todas esas bolas. Cuando nos acercamos de cerca es eso, como nuestro turrón de Alicante con las almendras, serían todas esas bolas, y esa pasta blanca que une todas las almendras, pues son las arenas, arcillas y cementitos que unen todas esas bolas del conglomerado, formados en ambiente continental. Si fuerais a Montserrat,